En este video repasaremos algunos de los conceptos más importantes de la práctica equilibrio químico heterogéneo. En la práctica estudiaremos la descomposición del carbamato de amonio. Este será un equilibrio químico heterogéneo, es decir, algunas de las especies participantes estarán en estado sólido y otras estarán en estado gaseoso. El objetivo general es estudiar el fenómeno del equilibrio químico, en este caso como dijimos heterogéneo, y las ecuaciones termodinámicas que lo rigen. Primero, analicemos una reacción química genérica entre especies gaseosas, siendo A y B los reactivos y C y D los productos. El equilibrio químico será alcanzado cuando se cumpla la condición termodinámica de equilibrio, esto es, que ΔG para este sistema sea igual a 0, o lo que es lo mismo que el sistema alcanza un valor mínimo de energía libre. En un sistema que haya alcanzado el equilibrio, se puede constatar que a temperatura y presión constante, el sistema permanece con una composición fija. Pero cuidado, no todos los sistemas que tengan composición fija han alcanzado el equilibrio químico, ya que pueden alcanzarlo algunos sistemas de forma muy lenta. Para conocer cuál es el sentido del cambio espontáneo del sistema, podemos determinarlo conociendo cómo cambia el valor de la energía libre con el avance de reacción, es decir, sabiendo cuánto vale el valor de ΔG con la temperatura y presión del sistema. Como vimos en el teórico, se puede calcular a partir de los potenciales químicos para cada una de las especies participantes. Para el caso que la energía libre disminuya con el avance de reacción, sabremos que el sentido espontáneo será de izquierda a derecha. En el caso que la energía libre aumente con el avance de reacción, el sentido espontáneo del cambio será de derecha a izquierda. Y por último, en el caso que la energía libre no cambia con el avance de reacción, decimos que alcanzamos el equilibrio. En este punto, ΔG toma el valor de 0, el sistema llega a un mínimo en su energía libre y por lo tanto, como ya dijimos, alcanza el equilibrio. Vamos a ver ahora cómo calcular el ΔG para la reacción que vimos anteriormente. Como ya dijimos, ΔG será igual a la sumatoria de los potenciales químicos de cada especie multiplicada por su correspondiente coeficiente estequiométrico. Recordando que para gases ideales el potencial químico será igual a un potencial estándar más un término que depende de la presión parcial de ese gas, mientras que para fases condensadas el potencial químico será igual al potencial químico estándar a toda presión, llegamos a esta expresión, donde tenemos que ΔG será igual a un ΔG estándar, obtenido como la sumatoria de los diferentes potenciales químicos estándar, más un término que incluye el logaritmo de una productoria de las presiones parciales divididas una presión estándar de referencia, en este caso igual a un bar. De esta expresión, y luego imponiendo la condición termodinámica de equilibrio, es decir, que ΔG sea igual a 0, y separando términos y operando luego adecuadamente, podemos llegar a esta expresión, donde nos queda que esta productoria de presiones parciales sobre la presión de referencia será igual a lo que llamamos constante termodinámica de equilibrio, o representado como K supra 0. Esta constante es función exclusivamente de la temperatura. El efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio lo podemos analizar con la ecuación de Van Hoff. En este caso aparece de la forma diferencial, pero si integramos, suponiendo ΔH constante con la temperatura, llegamos a la ecuación que aparece a la derecha, que es la que utilizaremos en el práctico para hacer las diferentes determinaciones. Los objetivos específicos del práctico son determinar la constante de equilibrio K0 para una reacción heterogénea y analizar su dependencia con la temperatura, y luego determinar ΔH de la reacción para el rango de temperaturas de trabajo, así como las propiedades termodinámicas ΔG0 y ΔS0 para dicha reacción a las diferentes temperaturas de trabajo. La reacción que estudiaremos, como ya dijimos, es la descomposición del carbamato de amonio. Para esta reacción, el potencial químico del carbamato, al ser un sólido, será igual a su potencial estándar, mientras que los potenciales químicos de los dos productos gaseosos dependerá de su presión parcial. Si planteamos cómo nos quedaría la sumatoria de los potenciales químicos multiplicados por los coeficientes estequiométricos, es decir, para calcular el ΔG, observamos entonces el término correspondiente al amoníaco, luego el término correspondiente al CO2 y por último el término correspondiente al reactivo, el carbamato de amonio.
El delta G entonces será igual al delta G estándar para esta reacción más dos términos que contienen las presiones parciales de los dos productos gaseosos. Imponiendo la condición termodinámica de equilibrio, es decir que delta G sea igual a 0, llegamos a esta expresión, por lo cual podemos decir que delta G0 va a ser menos RT logaritmo de K0, como ya vimos anteriormente, y con K0 igual a esta productoria de presiones parciales de CO2 y NH3. El equipo de trabajo es el que aparece esquematizado en la figura y es similar al utilizado en Físico-Química 101 en la práctica presión de vapor. La reacción química en estudio ocurrirá en el balón con el número 13, que está aislado del resto del equipo por un tubo en U con un líquido de cierre que aparece con el número 11 en la figura. Al comenzar la práctica, eliminaremos el aire y otros gases presentes en el sistema con un equipo de vacío. Luego de un tiempo, podemos desconectar el vacío y la reacción comenzará a intentar alcanzar el equilibrio formando los productos. Una vez alcanzado el equilibrio, para hacer las medidas de presión, debemos igualar la presión del sistema a la del equipo, haciendo entrar aire a este último a través de la llave capilar que aparece con el número 6. Luego de hecha la medida, cambiaremos la temperatura del sistema a partir del termostato que aparece con el número 8. Mediremos la presión a 4 o 5 temperaturas, según el tiempo que nos lleve en el laboratorio, comenzando a 30 grados Celsius. Tener presente que lo que queremos medir es únicamente la presión de los productos, es decir, que previamente hay que evacuar el aire, como ya dijimos, y si durante la práctica entrara aire al sistema, debemos evacuarlo de igual manera que para la primera medida. Esta presión que estamos midiendo, que acá estamos anotando en torr, no será la presión de uno u otro de los productos, sino que será la presión total. Dado que para calcular la constante de equilibrio precisamos conocer la presión de cada una de las especies y no nos sirve la presión total, debemos encontrar un vínculo entre estas. Dada la estequiometría de la reacción y sabiendo que partimos únicamente de un sistema a vacío, es decir, donde no hay productos, se tiene que la presión de CO2 será la mitad que la presión del amoníaco. Entonces, ya que la presión total es igual a la presión de CO2 más la presión de amoníaco, tenemos que la presión total será 3 veces la presión de CO2 en el sistema. Recordando que la constante de equilibrio era igual a la presión de amoníaco sobre la presión de referencia elevado al cuadrado multiplicado por la presión de CO2 dividido a la presión de referencia, y viendo esta relación entre las presiones que acabamos de demostrar en la diapositiva anterior, podemos llegar a una expresión para calcular K0 a partir de la presión total, que es la que mediremos efectivamente. De esta manera, K0 será igual a 4/27 de la presión total en el momento del equilibrio sobre la presión de referencia. En este caso, como estamos trabajando en torr, la presión de referencia tiene un valor de 750 torr. Entonces, el tratamiento de datos será de la siguiente manera. Primero, debemos convertir la temperatura a Kelvin y calcular el inverso. Luego, corregir la presión leída para cada una de las temperaturas con la curva de calibración del sensor correspondiente. Y luego dividir cada presión corregida por la presión de referencia, como ya dijimos, 750 torr, y calcular K0 para cada temperatura. Luego procedemos a graficar el logaritmo de K0 en función del inverso de la temperatura, en Kelvin, como ya dijimos, de donde la pendiente será menos delta H estándar sobre R. Para terminar el tratamiento de datos, nos queda calcular delta G0 para cada temperatura, utilizando la igualdad delta G0 igual a menos RT logaritmo de K0. Otra vez más, tener cuidado con las unidades de la temperatura y piensen qué papel tienen las unidades de R en esta ecuación. También recuerden qué significado tiene delta G0 y cómo debería ir variando al cambiar la temperatura de trabajo. Por último, tenemos que calcular delta S0. Para esto hay dos alternativas. Una de ellas es despejarlo de la ordenada en el origen del gráfico de Van 't Hoff, es decir, el gráfico que vimos anteriormente,
y la otra es calcularlo para cada temperatura de trabajo a partir de la ecuación delta G0 igual a menos RT logaritmo de K0, la que usamos un poco antes, igual a delta H0 más T por delta S0. Les queda pendiente analizar cuál de estos dos caminos será más válido, si es que hay uno que sea más válido que el otro, y por lo tanto qué diferencia habrá entre los valores obtenidos por un camino o por el otro.